Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de esta serie de webinars que estamos realizando con Bluecore Research. Mi nombre es Francisco Veiga, soy de la empresa de Belandit y hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que es enmascaramiento dinámico de datos, ¿no? En una base de datos. El enmascaramiento dinámico se trata sobre, bueno, primero lo que es enmascaramiento es ocultar datos de alguna forma o sobreescribir datos de alguna forma para que no se pueda leer el dato original. No, esto lógicamente se hace sobre todo lo que son datos sensibles. Entonces, si uno no quiere que alguien vea estos datos sensibles, aplica algún proceso de enmascaramiento sobre estos datos. ¿Qué tiene de particular el enmascaramiento dinámico? ¿Qué es lo que lo hace dinámico? Es que es un enmascaramiento que se evalúa al momento de realizar una consulta. Entonces, es en tiempo real. Eh, este enmascaramiento no modifica el dato en el disco, sino que lo modifica el dato que se le devuelve al usuario, para que ese usuario, por ejemplo, en vez de ver emails, solo vea asteriscos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que en la base de datos se almacenen asteriscos, sino que el usuario está viendo eso. Entonces, el enmascaramiento dinámico como que decide quién puede ver qué, ¿no? Evalúa los privilegios del usuario que le está haciendo la consulta y en base a las políticas que tenga definidas, va a decidir mostrarle o no ciertas cosas, o sea, ciertas columnas, ciertos datos. Entonces, eso es lo que lo hace dinámico. Y aparte puede ser cambiado en el momento, ¿no? Si yo quiero deshabilitar una política, puedo ir y hacerlo y, esa, y eso va a entrar en efecto automáticamente. Entonces, en este sentido, habiendo explicado qué es lo que lo hace dinámico, también quiero contrastarlo con lo que es el enmascaramiento estático, que sigue siendo enmascaramiento, porque yo de alguna manera sí, estoy ocultando algún dato, pero es fundamentalmente distinto. ¿Por qué? Porque el enmascaramiento estático, a diferencia del dinámico, sí que modifica el dato que se almacena en el disco. Entonces, más que ocultar el dato, lo destruye completamente y lo reemplaza por otra cosa, un valor de mentira. En este sentido, bueno, aunque sean similares en lo que hacen, son fundamentalmente distintos y se usan para cosas fundamentalmente distintas. Por un lado, el enmascaramiento dinámico se suele utilizar en ambientes productivos, cuando yo no quiero que ciertos usuarios puedan ver ciertos contenidos de ciertas tablas o ciertas columnas de una tabla particular, etcétera, lo que uno defina. Pero es para ambientes productivos, porque eso, yo no estoy sobreescribiendo el dato en disco, yo solo lo estoy ocultando para quien realiza la consulta. En cambio, el enmascaramiento estático, el que sí modifica el dato en el disco, está pensado más para ambientes no productivos, ¿no? Si yo tengo que hacer una copia de mi base de datos y se la tengo que mandar a mis desarrolladores, o a veces también puede ser algún auditor, etcétera, y yo no quiero que vea ciertos datos, yo debo enmascarar esa copia, ¿no? Cambiar los datos en disco de esa copia y pasar esa copia enmascarada a, bueno, a quien corresponda. Eh, entonces, bueno, es fundamentalmente distinto. Pero hoy estamos hablando de enmascaramiento dinámico. Entonces, bueno, básicamente sirve para eso, para lo que les comenté. Eh, Decidir quién puede ver qué. En este sentido es muy útil para aplicar el principio del mínimo privilegio, ¿no? Yo solo voy a dejar ver lo que yo defina a ciertos usuarios, ¿no? O sea, si ciertos usuarios necesitan únicamente acceso a los nombres de las personas de una tabla de clientes, por ejemplo, yo le puedo dar solo acceso a eso. El resto lo voy a cargar para que no lo pueda ver. Entonces es muy útil para aplicar eso, principio de mínimo privilegio. Y esto se puede aplicar, bueno, en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo es en un call center, ¿no? Yo tengo mis operarios que deben poder ver la tabla de clientes, pero quizás no deben poder ver toda la información de los clientes. Quizás solo necesitan su nombre, quizás solo necesitan no sé, los últimos dígitos de su DNI, por ejemplo, de su documento de identidad, para poder verificar que sean ellos los que están llamando, lo que a uno se le ocurra, pero básicamente yo puedo definir eso con el enmascaramiento dinámico, que puede ver cierto rol dentro de mi sistema. O también es muy útil si yo tengo que enviarle, o sea, si yo tengo que darle acceso, perdón,
a algún auditor a mis sistemas, pero no quiero que vea, por ejemplo, información bueno, de mis clientes, tarjetas de crédito o información sensible de mis clientes, yo no puedo dejar que un auditor vea eso. Entonces yo lo enmascaro y ese auditor no lo va a poder ver, no va a tener acceso a eso. Así que, bueno, y esto en la práctica, ¿cómo se ve? Bueno, se los puedo mostrar brevemente. Ya vamos a entrar en detalle de cómo es que se realiza esto, pero lo que están viendo acá es una aplicación cualquiera, una aplicación que en este caso es para seguimiento de proyectos ágiles, ¿no? Seguimiento de horas, pero no viene al caso. Es una aplicación que tiene un login, tiene distintos usuarios y esos usuarios interactúan con el sistema. Entonces yo acá estoy viendo el panel de usuarios, estoy viendo que los usuarios aparecen con asteriscos, ¿no? No puedo ver por muy poca información de estos usuarios, ¿no? Incluso si entro, acá también el email me aparece enmascarado, las iniciales, el nombre me aparece enmascarado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues yo definí un enmascaramiento dinámico, entonces así se ve en la práctica, ¿no? Yo podría, en la aplicación, para ciertos usuarios, hacer que, obviamente esto es un ejemplo para mostrarlo, ¿no? En modo de demostración, pero uno puede definir que, los datos devueltos por la tabla estén enmascarados y se vean en la aplicación enmascarados. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo se puede realizar esto, pero quiero primero hablarles de, bueno, qué distintas estrategias existen, ¿no? Para realizar este tipo de enmascaramientos. Hay varias. Por un lado, uno puede ver cómo funciona el enmascaramiento dinámico. Un usuario manda una consulta y esa consulta se modifica de alguna forma para que lo que devuelva la base de datos sea lo que yo quiero que devuelva, ¿no? Algo enmascarado. Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo reemplazar las columnas, eh, puedo reemplazar las columnas que está seleccionando el usuario. Entonces, en vez de dejarle seleccionar un email, lo hago seleccionar un texto fijo, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser asteriscos o lo que sea. O si no, la otra opción es reemplazar la tabla en la que está seleccionando. Entonces, si un usuario hace un select sobre la tabla de usuarios, yo puedo reemplazar esa tabla de usuarios con una vista, ¿no? Una vista de base de datos que haya creado yo y que consulte los datos de la manera que yo quiera. Es una forma un poco más elegante de reescribir la consulta y me permite más flexibilidad, bueno, en el momento de, bueno, definir cómo van a ser los datos enmascarados, ¿no? Cómo va a ser la vista enmascarada, qué datos va a devolver, qué datos va a dejar ver, qué datos no va a dejar ver, etcétera. Entonces, esa es una distinción de cómo se puede realizar. Y por otro lado, también hay una distinción de, bueno, desde dónde yo voy a realizar este enmascaramiento. Porque eso uno no lo pensaría, pero importa, ¿no? Yo este enmascaramiento lo puedo realizar desde el lado de la aplicación o desde el lado de la base de datos. ¿Qué cambia? Hay una diferencia sutil, pero que es bastante importante, que es que si yo realizo este enmascaramiento desde la base de datos, ¿no? Desde la perspectiva de la base de datos, solo va a haber quién se conecta a ella, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar un enmascaramiento para cierto usuario, yo veo el usuario que se conectó a la base de datos y si machea con el que yo definí en mi política, bueno, voy a aplicar el enmascaramiento dinámico. Pero, ¿qué pasa? Las aplicaciones, generalmente, tienden a conectarse siempre a la base de datos desde el mismo lugar y usando el mismo usuario de base de datos, ¿no? El usuario de la aplicación. Entonces, toda la actividad que venga de la aplicación va a estar englobada dentro de ese usuario de aplicación. Entonces, si yo quiero segmentar el enmascaramiento por usuario final, digamos, porque obviamente la aplicación tiene sus propios usuarios separados de los usuarios de la base de datos. Entonces, si yo quiero segmentar por esos usuarios de la aplicación, yo no voy a poder. Me va a costar hacerlo porque la base de datos solo puede ver quién se conecta a ella. Quien se conecta es el usuario de la aplicación, que, que engloba toda la actividad de la aplicación. Entonces, para eso está el enmascaramiento de aplicaciones, ¿no? Eh, Al momento de enmascarar desde la perspectiva de la aplicación, yo sí puedo segmentar por si se conecta Pepito o se conecta Menganito. Entonces voy a poder decidir
en base a quién se conecta, si es más caro o no. Entonces, esa es la diferencia fundamental en decidir, bueno, desde dónde es más caro. Entonces, ahora sí, vamos a pasar un poco a mostrarles cómo se definen estas políticas, cómo las puedo aplicar, ¿no? Primero, vamos a comenzar mostrando, vamos a ir a Core Audit. Core Audit es una herramienta de seguridad y auditoría de bases de datos que dentro de su suite de herramientas tiene herramientas para, bueno, definir este tipo de enmascaramientos, tanto estático como dinámico. De nuevo, hoy vamos a hablar de enmascaramiento dinámico. Si yo voy a mi parte de políticas, yo acá voy a tener una política que va a bloquear, no va a machar con el usuario de base de datos de Belandit, y en este caso no lo va a bloquear, solo va a loguear que lo bloquearía. Entonces, vamos a ver un poco cómo se ve esto, ¿no? Yo tengo mi política activa, vamos a ir a esta pantalla que me permite ver en tiempo real cómo van llegando los eventos, particularmente de la base de datos. Y por acá yo tengo abierta una conexión a la base de datos, ¿no? Desde la cual yo voy a realizar consultas. Entonces, si yo hago un select a mi tabla, hay una tabla de empleados que contiene datos de empleados, entonces vamos a ver qué contiene esta tabla, ¿no? Esta tabla, bueno, está un poco mal formateado, pero lo que se ve es que tiene distintas columnas. Hay empleado, primer nombre, apellido, email, número de teléfono, bueno, salario, comisión, bueno, un montón de cosas. Eh, y acá veo un ejemplo, ¿no? Tenemos una persona que se llama TJ Olson. Entonces, yo acá puedo ver todo, puedo realizar la consulta sin ningún tipo de problema. Perfecto. Yo con Core Audit, volviendo a la parte de políticas, puedo definir que para estos casos, ¿no? De nuevo, tengo mi filtro en DB también tengo un filtro para la tabla de empleados que estoy consultando. Yo puedo elegir bloquear las consultas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo elijo bloquear esta consulta? Cuando vuelva acá, yo voy a intentar realizar la misma consulta que realicé antes, pero ahora la base de datos me va a volver un error. ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando esta consulta. Entonces, bueno. Pero otra cosa que puedo hacer es decidir enmascarar ciertas columnas. Entonces, que esto es un poco lo que queremos ver hoy, ¿no? Cómo poder enmascarar de manera dinámica. Yo acá tengo preparado una definición que la vamos a pegar acá. Lo que está diciendo esta definición es que no vamos a dejar que la persona realice una consulta con un select asterisco. Vamos a enmascarar la columna de salarios. Vamos a enmascarar la columna de emails. En este caso, los salarios los vamos a enmascarar a asteriscos y los emails vamos a hacer alguna manipulación para dejar un pedacito del email nada más y todo el resto enmascararlo. Entonces, si yo guardo estos cambios y vuelvo a mi consola, vamos a intentar hacer la misma consulta. ¿Qué vamos a ver? Que ahora no voy a poder realizar la consulta. Como dije, los select asteriscos no los vamos a dejar realizar. Ahora vamos a seleccionar algunas de las consultas que yo dije anteriormente. Vamos a poner, por ejemplo, seleccionar el nombre, vamos a seleccionar el apellido, el email y el salario. Si yo realizo esto, vamos a ver que ahora me vienen los datos un poco modificados, ¿no? Me viene el nombre, el apellido de la persona. Veo que el email me aparece enmascarado. O sea, yo no puedo ver el email entero, sino puedo ver los primeros caracteres y la parte final del email, todo lo que viene después de la arroba. Eh, y por otro lado, el salario no lo voy a poder ver. Esto es el enmascaramiento dinámico, ¿no? En base a políticas que yo defino, yo puedo dinámicamente ir decidiendo mostrar o no mostrar ciertas columnas, ¿no? Entonces, bueno, y si yo lógicamente vuelvo a desactivar esto, si yo lo desactivo y vuelvo a realizar la misma consulta, ahora sí voy a poder ver todos los datos de manera correcta. Entonces, bueno, es realmente algo súper dinámico, súper flexible que se puede cambiar de un momento a otro, sin necesidad de interferir ni con la aplicación ni con la base de datos, ¿no? Solo desde esta herramienta, desde Core Audit. Y por otro lado, y por otro lado, yo desde Core Audit también puedo definir
que quiero realizar enmascaramiento desde la aplicación, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Yo les había mostrado una pantalla donde se veían usuarios y esos usuarios, yo no podía ver todos sus datos, sino que aparecían con asteriscos. Bueno, eso es lo que vamos a estar definiendo ahora. Yo acá tengo definido una política para enmascarar al usuario John Doe, que es el que estaba logueado antes, que vieron que estaba todo enmascarado, todos los datos, y vamos a decidir enmascarar la tabla de usuarios, la vamos a cambiar a una vista enmascarada. ¿Se acuerdan que yo les había comentado antes? Yo previamente creé una vista de base de datos, la cual consulta los datos de la manera que yo quiero y ciertos datos los enmascara. Bueno, ahora vamos a especificar que quiero cambiar cada vez que se haga una consulta a la tabla de usuarios, voy a reemplazar, voy a reescribir esa consulta SQL para que sea a la tabla de, o a mi vista, que en este caso se llama users más, o sea, usuarios enmascarados, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a la aplicación, voy a ver justamente eso, que ahora todas las consultas que realiza la aplicación a la tabla de usuarios van a estar enmascaradas. ¿Por qué? Porque estoy logueado como el usuario John Doe, que es el que habíamos especificado. Pero si yo me hago un logout y me logueo como el usuario admin, van a poder ver que si vuelvo a este panel de usuarios que estábamos viendo anteriormente, ahora sí puedo ver todos los datos de los usuarios correctamente. ¿Por qué? Porque mi política solo define enmascarar para John Doe. Entonces yo voy a poder entrar a cualquiera de estos usuarios y voy a poder ver todos sus datos, su email, su nombre. Bueno, en este caso la contraseña le enmascara la aplicación propiamente dicha, eh, pero yo voy a poder ver todo el resto de datos que antes estaban enmascarados, ahora los voy a poder ver correctamente. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo tenía para mostrarles hoy a modo de demostración. Hoy repasamos un poco todo lo que es el enmascaramiento, ¿no? Ya a modo de resumen. Vimos lo que es enmascaramiento estático, enmascaramiento dinámico. Vimos distintas formas de realizar el enmascaramiento dinámico, ¿no? Qué tipos de consultas hay, perdón, qué tipo de formas de realizar este enmascaramiento hay, de hacer consultas. Eh, y también, bueno, vimos algunas demostraciones prácticas de cómo puede ser aplicado este, este enmascaramiento dinámico a las consultas que se realizan sobre la base de datos. Espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado. Y bueno, también espero que se esté sumando a futuras ediciones de esta serie de webinars. Así que bueno, les mando un saludo, que tengan un muy buen día.